Bendiciones a todos. Qué gusto poder compartir esta segunda lección en donde vamos a hablar de tres tópicos más para nuestro crecimiento en la labor que tenemos de desarrollar un ministerio de adoración que sea efectivo y que cumpla con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo primero que quiero compartir tiene que ver con los principios para delegar responsabilidades. Anote ahí, principios para delegar responsabilidades. Hay 6 principios que yo considero son muy importantes para delegar responsabilidades. El primero tiene que ver con la fidelidad y lealtad, y usted debe recordar que la fidelidad tiene que ver con lo que Dios pone en las manos de nuestras y qué hacemos con ello. Y tiene que ver mucho con nuestra labor, con lo que hacemos, y la lealtad que tiene que ver con el corazón, un corazón correcto. Hay gente que es fiel, pero no sirve con un corazón puro y sincero realmente, sino que sirve con una agenda oculta en su corazón que tiene que ver con, en algunos casos, con escalar posiciones dentro de la iglesia. Entonces usted y yo debemos revisar que sea gente que sea fiel y con un corazón correcto. Lo segundo, responsabilidad. Esa persona que le delegamos tiene que ser una persona que muestre o haya demostrado características de responsabilidad, puntualidad, diligencia, todos aquellos ingredientes dentro de la responsabilidad que usted considera vitales y necesarios para poder confiar o delegar en esa persona. Lo tercero que esa persona tiene que tener como una característica es que tenga estos dos ingredientes que dan balance correcto, y es amor y firmeza. Una persona que exprese el amor de Cristo a los compañeros con los que sirve al Señor, que tenga ese corazón de amar y de edificar y construir y de abrazar y de acompañar a las personas en su proceso. Y lo otro, la firmeza, que tenga la capacidad de liderar, de llevar al equipo, de ser esa persona que le dice a los demás, vamos para acá, vamos juntos, trabajemos, animemos, tiene que ver con todo eso. Lo tercero tiene que haber, y bueno, perdóname, pero quiero hablar sobre la firmeza también, porque algunos entienden la firmeza a veces y la malentienden más bien y comienzan a maltratar a la gente y a tratarlos con groserías. Y usted debe entender que la firmeza no tiene que ver con golpear a las personas, sino tiene que ver con tener la capacidad de decirles, vamos juntos. Y sí, a veces cuando necesitamos hacer esto, que usted tenga la autoridad espiritual para poder tomar en este momento las decisiones correctas que vayan en beneficio del ministerio y de la iglesia, por ende. El cuarto punto, hazle saber a la gente que trabaja contigo que confías en ellos. La sensación de poder sentirse uno que confían en lo que yo sé y lo que yo puedo hacer, o en lo que Dios ha depositado en mí, es muy valioso. Las personas tienen que sentirse que usted confía en ellas, y creo que el líder debe aprender a delegar, y el delegar tiene que ver con aprender a depositar la confianza y en creer que esas personas van a poder llevar esa tarea a buen puerto. Muchas veces tal vez no todo va a quedar como tú esperabas, pero en el proceso vas a ir formando un equipo que cada día va a hacer las cosas mejor. Quinto, elogia los esfuerzos y los resultados de tu equipo de líderes. Elogia, el elogio, el abrazar y decirle, bien hecho, lo logramos, gracias por ser diligencias y servir al Señor con tanto amor y con tanta tenacidad y perseverancia. El elogiar a las personas por su buen trabajo es muy bueno. A veces después de un congreso donde hemos trabajado muchísimo, abrazar a las personas y decirles, gracias, yo sé que ustedes lo hacen para Dios, pero igualmente quiero darles gracias porque admiro ese corazón y ese amor con el que sirven a Dios. Ese tipo de cosas afirman a las personas y animan a las personas muchísimo más. Es esa gasolina extra que le metes a esas personas. Y lo sexto es la tolerancia. Un líder debe aprender a caminar en tolerancia, el saber que cuando un equipo no logra las cosas, hacer las cosas como tal vez a ti te gustarían, pero tal vez no lograron el 100%, pero lograron el 70%, el 60%, el 80%, no sé qué tanto lograron alcanzar de lo que tú esperabas de ellos, pero ese proceso de delegar y tiene que ver con ese proceso en donde tú
comienzas a trabajar y a edificar un equipo de trabajo que logre expresar lo que tú eres y lo que tú buscas de ellos. Y tú vas afinando tu equipo. El segundo tópico que vamos a ver, el primero era delegar responsabilidades. El segundo tiene que ver con la importancia de la comunicación en la vida de la iglesia local. Tú y yo, usted debe recordar, somos comunicadores del mensaje de salvación, de restauración, de consolación, de edificación, de ánimo, de fortaleza. Nuestro llamado es profético en esencia. Eso tiene que ver con compartir lo que Cristo es y lo que Cristo está diciendo para este tiempo. Ustedes han sido llamados junto conmigo para estar muchas veces parados dentro de la iglesia y hablarle a la iglesia y comunicar el mensaje. Es muy importante que usted sea una persona que desarrolle esas destrezas de comunicación. A veces en los equipos de adoración, sobre todo los cantantes, tenemos chicos que tienen miedo, que agachan, que no abren su boca, que no tienen la capacidad de expresarse, y tenemos que aprender a desarrollar y trabajar en áreas incluso personales de inseguridad, de temor, muchas áreas donde tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas, porque usted debe comunicar el mensaje de Cristo y tiene que tener la capacidad de ganarse el corazón de las personas, atraerlos, invitarlos y redirigirlos a Cristo finalmente. Y es muy importante que usted pueda desarrollar eso. Y para nosotros los músicos, muchas veces cuando estamos en nuestro instrumento, que no tenemos tal vez un micrófono, usted y yo debemos recordar que la música es un lenguaje de comunicación, al igual que como lo hacemos con un micrófono y con nuestra voz, lo podemos hacer a través de un piano. Hablar del amor de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar de la gracia de Dios a través de nuestras manos. Isaías 61, 1 al 6 es un texto tremendo donde nos habla mucho y nos da el balance correcto de lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer como comunicadores. Dice así, lo leo para usted, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, está sobre usted y está sobre mí, dice, porque me ha ungido, y eso es lo que el Señor ha hecho con usted, te ha ungido, dice, para traer buenas nuevas. Usted es un llamado a traer buenas nuevas en este tiempo. Dice, a los afligidos. ¿Cuántas veces nos encontramos con gente que está afligida en nuestros templos? Y nosotros los directores de alabanza solo nos preocupamos por cantar canciones. Y muchas veces que todos lleguen en modo alegre y que cuando cantemos todos respondan. Pero hay gente que tenemos que está sentada en nuestros templos que está afligida. Y usted tiene que dar un mensaje que saque a estas personas de la aflicción. Dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Tiene usted la capacidad de vendar a los quebrantados de corazón? A proclamar libertad. Usted y yo hemos sido llamados para comunicar el mensaje que trae libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Sigue diciendo el texto, para proclamar el año favorable de Dios. En estos tiempos ha habido mucho debate con respecto al tema de proclamar o declarar, y ha habido mucho tema al respecto, pero recuerde que cuando usted proclama, usted está declarando verdades que Dios ha dicho. Usted no está torciéndole el brazo a Dios, usted está proclamando, está diciendo en los aires y a los oídos de la iglesia lo que Dios quiere, está compartiendo el mensaje, lo que Dios desea que sus hijos vivan, escuchen, practiquen y crean firmemente. Lo otro dice, para consolar a todos los que lloran. Mire, muchas veces nosotros nos olvidamos que hay gente que viene con el corazón quebrado y nos olvidamos de eso. Y Dios te ha llamado para comunicar el mensaje que trae bálsamo al corazón de las personas que están quebradas, las personas que están llorando. Que venga el manto, dice aquí en el versículo 3, aceite de alegría en vez de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Usted ha sido llamado para comunicar ese mensaje y para arrancar el luto del corazón. En esta temporada de COVID, de pandemia, hay mucha gente que está angustiada, hay mucha gente que está abatida, hay mucha gente que está esclavizada en el temor, en la ansiedad, y su llamado tiene que ver con eso, con revertir y animarles y recordarles que Dios es un Dios que quiere quitar todo luto y toda tristeza de sus corazones. Dice, para que sean llamados robles de justicia. Tú y yo y la iglesia seremos llamados robles de justicia.
Y me gusta lo que dice el versículo 4, porque cierra de manera magistral este texto diciendo, entonces, esa palabra es vital, entonces reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los lugares devastados. Para eso has sido llamado tú, para levantar y reconstruir, como lo hizo Nehemías. Reconstruirás muros, levantarás lugares devastados y restaurarás las ciudades arruinadas. Y finalmente en el versículo 6 dice, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Su labor es sacerdotal. Ministros de nuestro Dios se les llamará. Usted es un ministro de Dios. Eso es tremendo lo que estamos hablando en este momento, y abrácelo, créalo firmemente que Dios está con usted y Dios va a hacer una obra tremenda a través de su vida. Su ministerio de adoración local nunca más será igual. Y el tercer tópico que vamos a hablar en este tiempo, en esta semana, tiene que ver con el ministerio de alabanza como parte del tejido de la congregación. Usted y yo debemos de entender que usted y yo somos parte de la iglesia, que usted y yo debemos aprender a oler de ovejas. Hace muchos años, estando con Danilo en un retiro, el Señor nos habló muy fuerte y nos dijo, ustedes no huelen a oveja. Y tiene que ver con que en medio de nuestro viaje no teníamos mucho tiempo para involucrarnos en la vida de adoración y en la vida de la dinámica de la iglesia del día a día constante. Y Dios nos llama a oler a ovejas, a estar cerca de la gente, a estar cerca de la iglesia. Algunas veces le he hablado a los equipos de adoración que qué bueno sería que antes de que usted subiera y tomara su instrumento, un micrófono, para cantarles canciones y invitarlos a adorar, que usted se acercara y abrazara a esas personas y les dijera qué alegría verle aquí, y que esas personas incluso pudieran contarles las situaciones que están viviendo, porque eso te daría mucha información de lo que la iglesia está viviendo, y también posiblemente cambiaría mucho la manera en que usted ministra al Señor. Tenemos que literalmente identificar nuestro corazón con las necesidades de la iglesia, aprender a ser una expresión del amor de Dios, una expresión de lo que Dios quiere y de restauración. Realmente hemos convertido nuestros tiempos de cantos dentro de la iglesia, y a veces lo digo así, porque realmente no hay una adoración que conecte el cielo con la tierra. Y hemos convertido canciones en donde los queremos poner a brincar al puro inicio, después queremos ponerlos melancólicos y llorones. Y realmente tenemos que ver con animar, sí, con restaurar, con levantar, con animar, como se lo dije al puro inicio. La adoración es el pulmón que oxigena la vida de la iglesia. La adoración tiene que ver con comunión, con acercarse a Dios. Por lo tanto, se vuelve vital dentro de la dinámica de la iglesia. La adoración es vital dentro de ella. Nuestra labor tiene que ver directamente con la iglesia. Usted fue llamado dentro de nuestros templos a invitar a la gente a acercarse a Dios y que Dios se acerque a ellos. Y cuando eso suceda, usted pueda dar un paso al costado para que Dios pueda transformar los corazones de las personas. Y usted debe aprender a ser parte y a identificarse con la alegría y el dolor de las personas. Romanos 12:15 nos dice, alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Que sea usted una expresión del amor de Dios, y que Dios lo ayude y siga usando para ser una herramienta de bendición, un comunicador de las misericordias y las buenas noticias del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Les bendigo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.